Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, este Underdog X. Y esta vez nos acompaña Pamela Jam. Pamela nos va a platicar su historia y todo lo que hace, que es increíble, pero básicamente estamos muy alineados en lo que ella tiene, en lo que nosotros queremos hacer con Underdog, y va a ser una charla padrísima, muy profunda y muy en el mismo sentido de lo que hemos compartido aquí a través del tema del ser, del hacer, del tener. Pamela, bienvenida a Underdog. Roger, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Pamela, a ver, antes de empezar me gustaría que le contaras a los Underdogs de manera muy breve quién es Pamela y qué hace. Pamela es un ser en constante transformación y evolución, lo tengo muy asimilado, cosa que es novedad, porque por mucho tiempo, yo creo que nos pasa a todos, fui el cúmulo de títulos o de sueños o de proyectos, y una vez que la vida, como siempre digo, vas creyendo que tienes todas las respuestas, de pronto te cambia todas las preguntas, te quita los títulos, te quita los proyectos, y ahí es en donde llegas al punto en donde tienes que cuestionarte, bueno, ¿quién realmente es Pamela? ¿No? Entonces, ¿quién soy en este momento o quién estoy siendo o a qué estoy jugando? Estoy jugando a ser y poner todos mis recursos con todo el amor del mundo y todo el servicio posible a poder, a través de conferencias, de libros, de cursos, capacitaciones, talleres, retiros y cualquier tipo de experiencia transformacional, herramientas en manos de la gente que para mí fueron un parteaguas, que he visto que a muchos de mis clientes o de mis víctimas, como les digo, les ha servido una y otra vez en diferentes contextos. Y básicamente para tres cosas en concreto. Una, para transformar su mente en su hogar. Dos, para transformar sus relaciones en alianzas. Y tres, para convertir su vida en una masterpiece, en un reflejo congruente y consciente de la misión de su alma. Así que, así nada más. Wow, muy bien. Pues partimos con mucha información y muy profunda que hay que ir desmenuzando. Pero, a ver, algo que me conectó contigo y lo platicábamos es, a ver, hija única, quisiste ser monja, yo quise ser padre, me duró una ida a un retiro de los padres y regresé hablándole a todas las mujeres que tenía en mi lista de contactos. Maga, que yo también tuve mi faceta de mago, y creo que al final esta parte de magia tiene que ver con esta capacidad. Nosotros acá en el Underdog hablamos de los superpoderes que tiene la gente. Yo digo que la magia es un superpoder, que la música es un superpoder. O sea, hay como estos superpoderes que cada quien tiene que dices, híjole, es que eso es increíble, maravilloso. Y la última que nos conecta y que tiene que ver en tu vida importante es el rock, esta banda que iniciaste. En mi caso, estas bandas que yo managereaba y estos eventos y de rock que hacía, etcétera. Y estas cuatro partes las conecto porque creo que tienen que ver mucho y quiero que nos compartas eso con el por qué empezaste lo que empezaste. Si todo esto que en su momento dolió, en su momento fue un reto, que despertó en ti muchas preguntas. Entonces, platícanos estos episodios, cómo conviven para al final hacer que Pamela hoy tenga este camino y estas tres partes de las que hablas ahorita en tu intro. Me encanta que me preguntes esto, Roger, porque creo que al final, y ahorita voy a irme al principio, pero quiero decirte el final y lo que nos trae aquí, nos conecta, es una vez más un punto en común, que es que nos hemos dado cuenta que la integración de todo lo que hemos vivido ha servido para servir, que lo bailado nadie te lo quita y que al final somos quienes somos gracias a todo lo que hemos vivido. Entonces, aquí estamos los dos integrando y acompañando a otras personas a integrar. Entonces, me encanta desmenuzar
un poquito, a grandes rasgos, algunos aspectos de mi vida, porque la gente a veces cuando nos ve como especialistas piensa que es como, son perfectos, ¿no? Tienen todo resuelto, claro. Es como simplemente se les daba algo y ahora lo perfeccionaron y ahora nunca se equivocan y nunca se equivocaron. Y yo, para nada. O sea, somos tan humanos, o al menos puedo hablar por mí, como cualquier persona que está allá afuera preguntándose y cuestionándose. Nada más que tenemos herramientas diferentes que hemos decidido poner al servicio porque nos han funcionado. Entonces, ¿cómo llegué al cúmulo de herramientas, recursos y habilidades que hoy me han servido y que puedo compartir? Pues mira, de chiquita, sí, después de 8 años de mis papás de tratar de tener hijos, de haberlo dado por perdido, nací yo. Mi mamá creía que tenía una indigestión y resulta que la indigestión tenía manos y tenía pies. Entonces, nací en una familia muy amorosa, en donde fui una niña muy esperada, muy acompañada, con mucha, era una familia muy grande, digamos, de muchos tíos, de muchos primos, una familia no perfecta, pero sí que definitivamente regida por el amor y por el acompañamiento de nosotros, como muéganos, ¿no? O sea, inseparables. Entonces, realmente, aunque fui hija única, pues nunca estuve sola, sola en el sentido de sentirme sola, porque los tiempos de soledad que gracias a ser hija única pude desarrollar por todo ese tiempo estando conmigo, de aprender a jugar sola, a acompañarme, a hablar conmigo misma, me enseñaron realmente a convertirme en mi mejor amiga y mi mejor compañía. Entonces, ese es uno de los pros que agradezco muchísimo del ser hija única. Sin embargo, había, claro, esta añoranza, que no sé si tú tuviste, de decir, pero es que quiero hermanos, ¿no? Porque entonces yo veía como los hermanos que se llevan bien, ¿verdad? Que entonces ves como con cierta envidia, dices, es que qué padre crecer acompañado de una persona que te conoce desde chiquito, en las buenas y en las malas, en todas tus etapas. Y sí, francamente eso sí me ha hecho falta, no puedo decir que no, pero bueno, no sé cómo lo hayas vivido tú. No, yo creo que yo me di cuenta más tarde de eso. O sea, como que yo ¿Sí? sentía que algo me faltaba y no entendía qué era, ¿sabes? O sea, no sabía si eran hermanos, en mi caso un papá. O sea, Ujú, no estaba claro claro. qué era. Y como, no sé, te pasó, pero a mí sí, pues que vives en esta adultez de niño, ¿no? Pues estás en el contexto Ujú, de adultos, te totalmente. relacionas con adultos y entonces pues sí, eliminas o quitas esta parte. Muchos amigos me dicen hoy día, pero es que ¿cómo no sabes esto? No jugaste el otro. Oye, pero ¿cómo no sabes jugar cartas, dominó, o sea, todas las cosas? No, pues no, es que no, yo no tuve esa parte, pero dentro de todo lo que me acabas de preguntar, pues tiene que ver con, quizá yo no sabía ni, que ya sabes qué me faltaba, ¿no? Hasta después lo vi, Ujú. ¿no? Sobre todo ahora con mis hijos, veo la maravilla y la dicha de tener otros humanitos con los que puedas compartir y puedas aprender, ¿no? Y puedas descubrirte, porque eso es real, o sea, los hermanos te confrontan, son tu espejo. Yo lo veo también con mis hijos, tengo 2 hijos que son como perro y gato, o sea, de verdad todo el día se agarran del chongo, cosa que para mí ha resultado confrontante. Te voy a decir por qué, porque yo no estoy acostumbrada a crecer en este ambiente de, y pongo entre comillas, violencia, porque es como este cachorreo natural de los niños, pero el que se estén agarrando el chongo todo el tiempo, confrontando, compitiendo, mentándose la madre, o sea, para mí no es difícil porque no crecí en un ambiente así. Por ejemplo, también el tema de la competencia para mí no es natural. O sea, yo no soy una persona competitiva. Mi competencia siempre es conmigo. Siempre es como, ok, ¿qué más puedo? ¿Hacia dónde puedo crecer? ¿Qué sigue? ¿Qué más es posible? Pero no estoy acostumbrada a tener el referente afuera. Entonces, sí, son como perspectivas que cuando lo vas analizando, pues pros y contras, ¿no? De diferentes situaciones o experiencias de la vida. Pero una de las cosas que fueron difíciles en esa etapa, que es donde a lo mejor empezó esa búsqueda de herramientas que no tenía de manera natural, es que dentro de casa era muy deseada, muy querida, muy contenida por el simple hecho de ser, por el simple hecho de haber nacido. Cuando yo salía al mundo, en esta sociedad que nos enseña a hacer y a saber antes de siquiera saber quiénes somos, pues me confrontó mucho
el no tener en ese momento, decir, ¿por qué en la escuela no me quieren por el simple hecho de ser? ¿Qué tengo que hacer para ser querida, para ser carismática, para ser popular? O simplemente para no pasar desapercibida, para tener amigos. Entonces fueron etapas muy duras en donde, claro, primer amigo que tenía, yo ya lo quería transformar en hermano, pero los amigos van cambiando y entonces era esta parte muy dolorosa de decir, pero ¿cómo? No, a la fecha me cuesta trabajo, era mi hermano, ¿no? Entonces, eso uno. Luego dos, la parte como de darme cuenta que sí, efectivamente, si no sabes levantar la voz, si no sabes proyectar tu esencia, por más que tú creas que eres una gran persona, que tienes grandes ideas y que eres lo máximo, pues hay que ser y parecer. Entonces, el parecer me costaba trabajo. Y hubo una época en donde me volví muy tímida, por ahí de los 12 años más o menos, muy tímida. Mi diálogo interno no ayudaba, no tenía tampoco los recursos. Bueno, a esa edad parece que tienes como a un diablito aquí diciéndote, acabando con tu autoestima a la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita que si sonaba la chicharra en el recreo y mis amigas se bajaban corriendo, pues entonces yo decía, claro, es que no quieren estar conmigo. Y no era así, ¿verdad? Era porque se estaban bajando a formar rápido en la tiendita o lo que tú quieras. Pero yo me contaba la historia de no soy suficiente, no quieren estar conmigo y me aseguraba de convertirme en mi peor enemiga. Entonces cualquier gesto, cualquier palabra, yo me la tomaba personal como un símbolo de no quieren estar contigo porque no eres suficiente. Entonces yo de verdad había veces que me iba a encerrar en el baño a comerme mi lunch o me encerraba en la biblioteca porque me daba muchísima pena llegar al grupito de amigas y decirle, ¿puedo jugar? ¿Me puedo sentar? Y luego ellas, más tarde, mucho tiempo después, platico con gente de mi generación y les pregunto que cómo me percibían y es una historia completamente distinta, Roger, es interesantísimo. O sea, ellos me decían, no, hombre, siempre fuiste bien linda, muy noble, muy amorosa, siempre tenías un buen detalle para todos, nos caías perfecto. Como que sí de repente sentíamos que no querías estar con nosotros, que te ibas por tu cuenta, como muy solitaria. Yo decía, híjole, ¿no? Como de verdad, cada cabeza es un mundo. Pero nunca había esta percepción que yo tenía en mi cabeza de rechazo, que eran cuentos que yo solamente me conté. Entonces, tuve que desarrollar estas herramientas. O sea, en mi casa jamás existía esta posibilidad de cambiar de escuela, que hoy está como muy de moda, ¿no? Es como si no te va bien en una escuela, ya entonces te cambian a la que sigue, y si no a la que sigue, y si no a la que sigue. En mi caso no hubo esa posibilidad, vaya, ni siquiera se planteó. ¿Qué es lo bueno que pasó? Que entonces tuve que hacerme de herramientas de inteligencia social para aprender a socializar, para aprender a abrirme camino entre la gente, para aprender a gustar, que si yo hubiera huido del problema, no hubiera tenido que desarrollar y que muy probablemente acabaría siendo entonces la clásica que no se lleva bien con el jefe o con el cliente o con el colaborador y sale corriendo de ese trabajo, ¿no? No es mi caso. Entonces, esa lealtad o permanencia que hoy me permite estar mucho tiempo en un lugar es porque tengo las herramientas para poder decir, quiero transformar estas relaciones en alianzas. ¿Cómo puedo hacer un quid pro quo con la gente para que entonces todos salgamos ganando? Entonces, bueno, pues esas son como herramientas que fui desde entonces construyendo. Más tarde, cuando dices tú, ¿no? Lo de la monja, pues yo siempre fui, me considero una mujer muy espiritual. Desde chiquita yo regaba las plantas, dándole gracias a Dios por las plantas y los animales y cantaba y entonces mis papás decían, ay no, hija única y monja, ¿no? ¿Y a qué hora vamos a tener nietos? Entonces, después, poquito después a eso, como hacia los 13, 14 años, tuve un episodio muy duro en la escuela en donde por un malentendido de mi manera diferente de hacer las cosas. Siempre me gustaron los rituales, me gustaba abrazar árboles para conectarme con la naturaleza, me gustaba lo místico, me gustaban los trucos, las piedras, me gustaba pues todo lo que tenía que ver con misticismo, pero en una escuela de monjas, ¿cómo crees? No, eso está prohibido, vetado. Entonces, una maestra que hizo lo mejor que pudo desde los recursos que tuvo en ese momento, pero que me dio en la torre en ese momento y ahora le agradezco,
me, me señaló y me tachó generándome una identidad que me pesó mucho tiempo, en donde casi era como si yo fuera diabólica, como si yo fuera satánica, bruja, no me dejaba entrar a la capilla, así casi que me hacía limpias con un rosario, literal sí, o sea, me pasaba el rosario y entonces todos mis compañeros se burlaron de mí, ¿no? Y entonces me dibujaban en la playera de un diablito, una brujita, y entonces era como, pues una vez más sentirme diferente, ¿no? El sentirme avergonzada por quien era y por pensar y sentir distinto. Pero eso fue lo que, gracias a el gran regalo que me dio esta maestra, me hizo cuestionarme si realmente el camino de la religión era lo que yo quería. Entonces, de forma muy respetuosa, pero también muy dolorosa, porque puedo decir que fue mi primera noche oscura del alma, dejé de creer en lo que cree la religión católica y empecé a cuestionármelo todo, creando un vacío de fe y existencial tremendo, diciendo, bueno, es que si no va por aquí, entonces ¿por dónde va? Porque yo quiero seguir conectada a Dios. Entonces, ¿ahora cómo lo encuentro? Y a los entre 15 años más o menos entro en el mundo de la meditación. Entonces, pues eso fue como esta parte de poder entender que una cosa es el dogma, otra la religión y otra la espiritualidad, que se puede vivir de muchas maneras, pero que sobre todo, y lo que ahora le comparto a la gente, es que la espiritualidad, si no es práctica, si no te sirve para poder vivir mejor tu vida aquí en este 3D, en este avatar humano y con tus relaciones, no sirve de nada. O sea, la espiritualidad no es para vivirse en la ceremonia, en la meditación sentado en flor de loto. Es para vivirse en el tráfico, cuando te está llevando la fregada, cuando tu hijo te está gritando, cuando tienes el estrés de punta, cuando viene una crisis, cuando estás gozando el momento presente. Esa es la espiritualidad práctica. Entonces, también ha sido como una parte muy linda de poder integrarlo, ¿no? Y finalmente, esta parte en donde decido que ahora quiero ser maga igual que tú. ¿No? Y entonces, Roger, dije, quiero ser yo era fanática de David Copperfield. ¿Quién era tu mago favorito? Él. ¿Él? Me pasaron al frente con él en un evento. No, Sí, no, voy a en colgar uno, la entrevista. Qué en envidia uno, me das. en uno de los shows del Auditorio Nacional. Ya sabes que me tocó el que avientan y me pasaron al Ajá. frente. No, bueno, Sí, ya, sí. no puedo contigo, adiós. Esto es demasiado para mí, no lo puedo soportar. Eso es lo que yo siempre hubiera querido. Bueno, David, me acuerdo que mis amigas ya en la adolescencia clásico que era como, ¿a ti quién te gusta? ¿No? Y te hace Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, no sé qué, y yo, David Copperfield. Estaba enamorada de él. Entonces, fue muy lindo porque sí, claro, yo empecé, jugaba mucho a ser maga y los trucos de magia y tú sabes que pues no es nada más saberte el truco, es desarrollar la habilidad para poder dirigir la atención de la gente a una mano mientras preparas el truco en la otra. Es desarrollar la habilidad de crear una experiencia emocional, de contar historias que envuelvan ese acto de ilusionismo de magia. Eso es lo que realmente convierte al ser humano en mago, no el hecho de saberte el truco. Cosa que después y ha sido una gran herramienta, porque cuando entreno a la gente en comunicación, cuando les doy estas herramientas de lenguaje corporal, de manejo de la voz, de imagen física, de negociación, ventas y todo aquello que, bueno, pues claro, son trucos, es maneras de combinar tus elementos o tus herramientas para crear resultados que parecen magia, pero les digo, no se trata nada más de leer el libro y de saberte el truco, tienes que practicar y desarrollar esta prestidigitación o este sleight of hand o sleight of mouth, que es la capacidad para dirigir la atención. Y esa es la clave en todo, ¿no? Ahora como especialista en comunicación, la clave está, y especialista en optimización mental, la clave está en saber dirigir la atención. Al comunicarte, saber dirigir la atención de los demás. Contar historias de forma que te conviertas en una experiencia envolvente, congruente. Y cuando se trata de ti, de tu mundo interno, de tu comunicación interna, de tu mente, también la clave está en saber dirigir la atención no hacia donde los demás dicen, no hacia los estímulos que aparecen, sino hacia donde tú quieres y decides volverte un maestro de la atención. Entonces ahí, eso es lo que determina al mago. Entonces la vida, bueno, pues sí, igual que tú fui a fiestas de niños, era el show de los sábados y los domingos en la familia,
Pero un día perdí la maleta en donde guardaba todos los trucos compuestos por miles de piececitas que iba consiguiendo en diferentes lugares del mundo donde viajaba. No había como pedirlos por internet en ese momento, ¿no? Era entrar a las tiendas, no sé si alguna vez Sí, sí, lo sí, sí. viviste, ¿no? De Me magia y fascinaba, claro. era Y te llevaban a increíble. cuartito, que era medio, Ajá. hoy no sería muy políticamente correcto, pero Te te llevaban llevaban al a cuartito. cuartito de niño, ¿no? Un mago, ahí te llevaba y te Ujú. enseñaba el truco, ¿no? Sí, ya que lo comprabas, entonces como de, ya puedes ir al cuartito. Pues yo entré Exacto. hasta una sociedad de magos y entonces, no, bueno, una cosa muy linda. Pero cuando perdí mi maleta, pues perdí la ilusión. Como que dije, no voy a empezar de cero. Fue muy frustrante para mí. Y en ese momento decidí que México tenía suficiente con el mago Frank y su conejo Blas, y que yo tenía que dedicarme a otra cosa. Y me empezó a llamar mucho la atención el medio del espectáculo, ¿no? Ahora sí que seguimos con la magia, pero la magia del espectáculo. El cómo se hacen las películas, pero el cómo se produce un programa de televisión, una obra de teatro, un musical, la música, todo lo que mueve tantas emociones y genera tantas experiencias, que al final son magos también. Entonces, me metí a estudiar actuación, conducción, manejo de la voz, me metí a estudiar improvisación, un montón de herramientas escénicas que después estudié la carrera de comunicación en la Universidad de Anáhuac y la vida me fue llevando, yo quería ser conductora de televisión, quería tener un programa de desarrollo humano en donde yo pudiera acompañar a la gente a crecer, pero en ese momento eso no vendía. Era como, ¿cómo vas a hablar de espiritualidad y de inteligencia emocional en la televisión o en la radio? Hoy sí, pero antes no. Sí, me acuerdo que una de las figuras más importantes en ese momento de la televisión, que era como que el que abría las puertas, me dijo, no, pero estás perdiendo tu tiempo. No, 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 no. O sea, tú ponte un escote, una minifalda y conduce un programa de deportes o sea actriz o conduce. Dije, va, ok, pero actriz de comedia. No, 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 me dijo, la comedia déjasela a las feas. Cito textual. Y dije, caracterízame, que me vea lo más fea, pero yo quiero hacer reír a la gente. No. Y entonces me ofrecían cosas que la verdad no, pues no conectaban con mi esencia, con lo que yo quería hacer. O sea, entendía intuitivamente, porque no es que lo supiera, Roger. Intuía, perdón, que la televisión o que el escenario o que el micrófono eran solamente el medio, no eran la finalidad. Entonces no era estar ahí por estar ahí a través de cualquier programa o recurso, sino que era no, esto es algo para poder transmitir algo más grande. Entonces empecé con esa búsqueda que en ese momento no era muy clara. Me llegó la posibilidad de repente de cantar en un grupo de rock con amigos muy queridos, entrañables, que siguen siendo grandes, grandes, grandes compañeros de vida. Yo tenía en ese momento como 20, 21 años y pues las cosas se dieron de una forma muy rápida. Fíjate que antes de eso yo me la vivía en castings de lo que sea y me iba fatal en los castings. Fatal. O sea, yo no daba una en un casting, era la peor. Salía siempre cabizbaja de los castings, ¿no? Y mis papás me decían, ya, por favor, o sea, suéltalo, haz otra cosa. Era como si el mundo me dijera, no va por aquí. Pero Claro. yo seguía. Hay que ser insistente y hay que ser, ¿cómo se llama? No quitar el dedo del renglón y ahí estaba yo. Y la parte de la música de repente se dio de forma tan fácil que en ese momento dije, pues entonces a lo mejor por aquí va. Y la verdad es que fue un episodio muy bonito porque aprendí muchísimo sobre la magia del espectáculo, sobre lo que mueve la música, que tú lo sabes, sobre todo el rock, que es tan emotivo, tan real, tan auténtico. No es nada más la máscara, es tan sentido. Y entonces aprendí cómo la magia de manejar una audiencia, que no es lo mismo manejar una audiencia cuando estás cantando, que cuando estás conduciendo, que si estás dando una plática, que si estás actuando, o que si estás bailando ballet, porque también soy bailarina de ballet, ¿no? O sea, no, son cosas completamente distintas, son experiencias diferentes. Entonces me dio muchas tablas, fue algo muy lindo, pero también fue muy doloroso porque nos firma una disquera importante, Sony BMG, en un contexto, en un timing pésimo. Nos invierten mucho dinero, nos invierten mucho esfuerzo,
nos inflan y quiebra la disquera porque da durísimo la piratería en ese momento. ¿Te acuerdas con LimeWire y Sí, sí, sí. Napster y Sí, sí, que le cómo dan no. la torre? Y entonces, pues después de estar un rato ahí congelados y de mucha expectativa por parte de mis amigos y de la gente y de que entonces de repente ahora todo el mundo te quiere y de repente eres como ultra popular y de repente entonces como ahora mi amiga va a ser famosa y rockstar y entonces te vuelves como, híjole, mano, de pronto otra vez viene el encontronazo con el suelo y empieza a desaparecer, claro, la gente que estaba ahí por conveniencia, pero también es duro. Y entonces viene este vacío de nuevo, decir, bueno, es que si no soy esto, entonces ¿quién soy? Y toparte en la calle con la gente y que te diga, ¿cómo va el grupo? ¿Cómo va el disco? ¿Cuándo sale? No sé qué. Y tú tener que explicar una y otra vez que no va a funcionar, o sea, que no va a pasar y por qué no va a pasar. Entonces, pues ya, ahí es donde entro a dar clases a la Universidad de Anáhuac porque necesitaban a alguien que diera una materia que, pues prácticamente en ese momento yo tenía la experiencia y las tablas para dar, que era mercado musical e industria discográfica. De ahí empiezo a dar también comunicación, habilidades de comunicación y empiezo a dar también imagen pública. Y resulta que empiezo a descubrir la pasión por enseñar. No como quería que enseñara esa persona de la televisión, Claro, claro. ¿no? Y me doy cuenta que las herramientas de inteligencia emocional, de comunicación, de proyección, de lenguaje persuasivo, porque yo ya había estudiado en ese momento programación neurolingüística, siempre fui una apasionada de la mente humana, de la neurociencia, pero eran cosas que yo creía que eran para mí. Y resulta que todo aquello que estaba ahí en mi cajuelita, pues era algo que la gente necesitaba un montón. Y empiezo a comunicarlo, a compartirlo, y entonces empieza a correr la voz. Y al ratito estaba yo ya dando un diplomado de lenguaje persuasivo a nivel de maestría y al ratito estaba capacitando a los maestros y al ratito estaba dando clases en la sala de mi casa y al ratito estaba de pronto en la empresa del papá de una de mis alumnas de la universidad y ahí dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Y fue el momento en el que empecé a integrar y a darme cuenta que absolutamente todo lo que había vivido Tiene era un una sentido, pieza del claro. rompecabezas. Sí, así es como a grandes rasgos fui llegando a donde estoy. Y la perfecto, toda la historia y al final del día creo que me gustó mucho cómo lo contaste porque nos hace entender y ver, por lo menos también en mi historia, y lo decía yo en una plática hace unos días, que ya está medio trillado, pero el unir los puntos del que hablaba Jobs, ¿no? Unir estos puntos hacia atrás te hace entender el sentido de lo que eres hoy. Y claro, cuando ya tienes mucho más claro el propósito y la misión, bueno, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Pero tienes un tema al que recorres mucho y que yo comparto también, que es el dolor. ¿No? A mí me encanta esta frase de we learn through pain, aunque tengo ahí una discusión el otro día con una especialista en dolor que dice que ella no está tan de acuerdo en el tema del dolor. Ah, Claramente, sí. bueno, de ella se refiere más al dolor físico, Ah, ya, ok. pero al final creo que el dolor es un gran tema y, y yo sí creo que por lo menos en mi caso, en mi experiencia, el dolor a mí me ha enseñado muchísimo, ¿no? Sí, ¿Y cuál es la todo frase, lo, Roger? we learn through pain. We learn through Aprendemos a pain. través del dolor. Ujú, de acuerdo. Y, y la verdad es que lo dice, esta frase es célebre en un personaje no tan bueno porque es un personaje, es un sociópata, ¿verdad? Pero se me hizo fantástica porque verdaderamente tiene más ciencia que contexto, ¿no? O sea, lo que dice este cuate. Y yo sí creo, a mí me ha pasado por lo menos que el dolor, a ver, si lo decimos en términos biológicos, bueno, pues el niño aprende que se quema cuando se quema, ¿verdad? Porque si no, no aprendería, ¿no? Pero yo sí creo que es un proceso que muchos tenemos que vivir y tú lo hablas mucho, ¿no? Tú lo hablas mucho en temas de educación, en otros temas en donde no es que los padres seamos malos, sino que muchas veces lo que tratamos es de enseñarles a que se quemen para que no se vuelvan a quemar, Así ¿no? es. ¿Tú qué entiendes Ujú. por el dolor y en ese sentido cómo lo has vivido? Mira,
Creo que igual que la gran mayoría he vivido el dolor de diferentes formas. Si bien todo esto que he contado, no este como dolor social, este dolor de falta de pronto de identidad, de incertidumbre, eso es un tipo de dolor. Pero también he vivido el dolor del luto, del duelo desde muy chica. Pues tenido que despedir, creo que a muchas más personas muy cercanas de lo que la mayoría de la gente, digamos, de forma común. Es como, para mí, la muerte ha sido muy cercana desde que estoy muy chiquita. Sin embargo, y de formas accidentales, ¿sabes? Como muy abruptas, como en medio de una tragedia, en medio de la desesperación, del caos. Entonces, de chica, como bien mencionaste, de pronto yo también crecí muy rápido, también por este tipo de vivencias en donde no tenía yo los recursos, yo creo que ni yo ni mi familia, y eso es que nadie te los enseña, estos recursos emocionales para poder hacerle frente a la tristeza, para poder entender la funcionalidad del dolor. Y en esta sociedad tenemos mal catalogados las emociones que son molestas, como la tristeza, como el enojo, como la culpa, y tenemos mal catalogado el dolor. Entonces es como, huye del dolor, o a toda costa, haz lo que puedas, pero huye del dolor. El dolor es malo. Y las emociones que se sienten mal, entonces son emociones negativas. No, las emociones, todas las emociones sirven, absolutamente todas son grandes aliadas. Como especialista, después que me hice en inteligencia emocional y fui descubriendo el para qué de las emociones, dije, wow, es que si esto yo lo hubiera sabido desde pequeña. Te voy a poner un ejemplo. Viene una pérdida abrupta, ¿no? Cuando yo tengo, que fue yo creo que la primera muy fuerte que viví en ese momento por negligencia médica, en un accidente médico de mi abuelita, que era una mujer sana, joven, amada intensamente, o sea, era de estas personas carismáticas, amorosas, que son el sostén de la familia. Y cuando ella fallece, de pronto yo me vuelvo el sostén de mis primos, el sostén de mis tíos, de mi mamá, en el sentido de decir, ok, para que ellos puedan quebrarse, yo tengo que mantenerme fuerte. No es que me hubieran dado ese papel, es un papel que yo adopté, que yo creí que tenía que adoptar, porque era como que en medio de la tempestad yo tengo que ser la fuerte, tengo que ser la madura. Y a mí el ver a mi mamá, por ejemplo, triste en ese momento, me daba tanta tristeza que no lo podía soportar. No podía soportar su dolor, no podía soportar su llanto. Y entonces yo me enojaba y me alejaba. Y entonces yo misma era como, yo no me voy a permitir sentirme triste ni a llorar, porque no quiero que mi mamá, mi papá o mi gente se sienta así, ¿sabes? Era como, si yo me siento triste y me duele, entonces voy a incomodar a los demás. Y si voy a incomodar a los demás, pues los voy a hacer sufrir. Y yo con el sufrimiento ajeno no puedo. Siempre fui muy sensible, como demasiado empática. Entonces, ese mal manejo del dolor y de la tristeza de chica, que fui creciendo con ello y que después fui aprendiendo y haciéndome de herramientas, me hizo darme cuenta, Roger, que el problema no son ni el dolor, ni la tristeza, ni la culpa, ni la ira, sino podríamos decir que el analfabetismo emocional, nuestra incapacidad o la falta de educación emocional que nos hace toparnos de pronto cuando aparecen el dolor y la tristeza con un completo desconocido que creemos que tenemos que evitar, que meter abajo del colchón, en lugar de darnos cuenta que son grandes aliados. Entonces el dolor para mí es, como dices tú, yo podría decir, hoy me doy cuenta que el dolor es un portal. El dolor es. Y aquí es en donde habría que distinguir, porque podría a lo mejor estar en cierto modo de acuerdo, por ejemplo, con la especialista en dolor físico que mencionabas, pero también comprendo tu punto de vista. Creo que cuando estamos sintiendo dolor, al igual que con una emoción, lo que la hace buena o mala no es la emoción ni el dolor per se, sino lo que haces con él. Es decir, si tú estás experimentando, por ejemplo, culpa en ese momento, pero tu entendimiento de la culpa es proactivo y positivo, es decir, ok, se siente mal, está diseñada para sentirse mal, y esta culpa que estoy sintiendo me va a servir para reflexionar, para reparar y para fortalecer mis lazos. Buenísimo, entonces esa culpa fue muy positiva, te ayudó a crecer y a fortalecer tus relaciones. Pero
Si esa culpa es mal interpretada, mal utilizada y te sirve para avergonzarte de ti mismo, para hundirte en el hoyo, para alejarte de todo mundo, para pensar que, pues entonces es negativa. O sea, la emoción per se no es ni buena ni mala, es lo que haces con ella. Y creo que lo mismo pasa con el dolor. Cuando tú estás sintiendo, experimentando dolor, vámonos a lo más clásico que es el dolor físico. Si estás sintiendo dolor porque tienes una rodilla lastimada y tú sigues haciendo un movimiento que genera más dolor en esa rodilla, no puedes decir como, qué bueno, me está doliendo la rodilla, tengo que generarle más dolor a esta rodilla porque eso la va a hacer crecer. No, no la va a hacer crecer, la va a hacer deteriorarse, la va a hacer que incluso deje de funcionar eventualmente. Entonces, ahí es como, ¿este dolor está haciendo que me deteriore o este dolor me está fortaleciendo? Si vas al gimnasio y haces una serie de repeticiones con una pesa que ejerce como resistencia, esa resistencia está ahí para ayudarte a que el músculo se rompa más fácil, más rápido, se desgarre más, de una manera más pronta y entonces pueda empezar el proceso de reparación y de fortalecimiento. Entonces, las situaciones en la vida son igual. Esas situaciones adversas que son solamente la etiqueta que le ponemos a algo que no sale como esperábamos, que no corresponde a nuestra película mental de lo que quisiéramos que hubiera pasado. Esa situación adversa, entre comillas, es solamente la pesa que te pone la vida y que tiene, podríamos decir que la funcionalidad de hacer que te rompas más rápido y que más rápido puedas repararte y más rápido puedas fragmentarte después de haberte desfragmentado y destruido. Y más rápido puedas entonces integrarte de nuevo para poder fortalecerte. Pero con una mala interpretación y manejo del dolor emocional, también puedes hacerte mucho daño. Entonces, el dolor está ahí, latente, para que seas tú quien decide qué va a pasar con ese dolor, qué vas a hacer con él y si va a ser un dolor que te destruya o un dolor que te construya y te fortalezca. Y nosotros llamamos, y me encanta porque acabas de describir con mucha precisión lo que llamamos toxic fuel o gasolina tóxica. ¿No? Yo digo que esa es una gasolina tóxica que si no la sabes procesar, pues te lleva a una espiral negativa en lugar de ser este boost que te ayude a crecer y superarte. Y me encantó también algo que dijiste, aquí hemos hablado también de cultura financiera, porque la cultura financiera o la sanidad financiera es un alivio importante para cualquier persona, ¿no? O sea, de las grandes crisis que tiene la humanidad están asociadas a temas de dinero, pero me encantó este tema de la cultura emocional, porque también creo que así como tenemos que tomar clases de cultura financiera, tenemos que tomar clases de cultura emocional, porque precisamente creo que es difícil todavía para cualquier persona que no ha tenido cierto entendimiento sobre el tema, pues, identificar las emociones, las simples emociones, ¿no? Entonces, me encanta. Y quiero ir a otro tema que me llamó la atención porque, por ejemplo, nosotros en familia tenemos una serie de criterios o de principios, le llamamos. Pero estos principios llevan a la conclusión de vivir sin drama. Entonces, con los niños hemos venido trabajando el tema de vivir sin drama. Y me encantó esta frase que usas de cambia la trama y acaba con el drama, porque es precisamente lo que tratamos de hacer, ¿no? Entender la realidad y darle el sentido que quieres darle. Y lo decías también antes, ¿no? Cuando nos platicas sobre tu vida y sobre tu interpretación de las cosas, antes de estar más consciente y más presente, que era como decíamos también con otra persona, el ponerle el me a las cosas, ¿no? Decíamos, me ladró el perro. No, el perro no te ladró, ladró. Entonces, ¿qué es y cómo trabajas cambia la trama y acaba con el drama? Fíjate que uno de los retos más bonitos que he tenido en mi carrera como coach o como especialista o como acompañante, si quieres decirlo así, de este tipo de recursos, es escribir mi tercer libro que se llama La alquimia del pensamiento. Cuando
Cuando yo escribo mi primer libro que se llama La magia de la persuasión en 2018, que rápido se convierte en un bestseller porque pues, todo el mundo quiere persuadir, todo el mundo quiere ser poderoso, todo el mundo quiere comunicarse de forma elocuente, todo el mundo quiere tener un gran lenguaje corporal, una gran imagen, una gran voz, todo el mundo quiere eso, todo el mundo quiere negociar y vender. Sin embargo, cuando lo publico, Roger, después de muchos años de hablar de esos temas, de capacitar de esos temas, tenía una conferencia que se llamaba La magia de la persuasión, en donde, de hecho, a la fecha la doy, en donde empiezo haciendo magia. Y me fueron conociendo como la maga de la persuasión. Y entonces de pronto digo, chin, acabo de engañar a la gente. Porque no todo en la vida son trucos. A veces hay que hacer alquimia de la buena, o sea que tenemos que hacer un cambio constitucional de forma realmente profunda. Porque si no empezamos por dentro, lo que sea que tú proyectes afuera, pues va a ser mera banalidad y apariencia. Entonces ahí es donde dije ser y parecer. Es cierto, ya les enseñé a parecer, ahora les voy a compartir herramientas para ser, para encarnar realmente esa identidad. Porque cuando tú dominas ese diálogo interno, cuando tú dominas la conversación más importante de todos los días, que no es la que tienes con los demás, sino contigo mismo, a través del pensamiento, pues entonces tienes la capacidad de gestionar tu experiencia de vida. Y ahí es a donde voy. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, bueno, no es que esté mal, lo que pasa es que hay que hacer una precuela y si Star Wars pudo, pues yo también. Entonces saqué la alquimia del pensamiento, que es de comunicación interna o comunicación intrapersonal. Y en el desarrollo de este libro, de la alquimia del pensamiento que publiqué el año pasado, en 2024, de pronto sucede algo muy curioso. Empiezo a desgranar este proceso al cual le llamo proceso de manifestación de realidades, que es nada más y nada menos que el proceso interno a través del cual interpretas tu experiencia de vida y a partir de eso decides si tu experiencia es buena o mala, agradable o no, etcétera, etcétera, todos los días de tu vida. Entonces dije, a ver, las cosas se dan tan rápido que si nosotros no comprendemos cómo se va desenvolviendo este proceso, podemos llegar a sentir que no tenemos injerencia sobre el proceso, ¿no? Es como las cosas me pasan. O sea, cuando sentimos, es que todo me pasa, ¿no? Como dices tú, me pasa. No, no, las cosas pasan, no te pasan. Pero en el momento en el que entendemos el proceso, porque no es nada más quererlo, no es nada más tener una buena actitud y tener como, y decretarlo, no, se trata de tomar una participación activa en ese proceso. Entonces, fíjate, te voy a decir nada más la primera parte del proceso para entender de dónde viene la frase de cambia la trama y acaba con el drama. Lo primero es un estímulo, el que sea. Puede ser un estímulo externo de alguien que vino y te dijo algo, o puede ser un estímulo interno, un pensamiento que estás de pronto, no sé, camino a tu casa y vas caminando y te llega un pensamiento y eso es también un estímulo. Entonces, pongamos un ejemplo de un estímulo externo. Estás de pronto tú en el coche, muy concentrado, camino a tu casa y en eso de pronto oyes un claxon y oyes una persona que grita con ciertos decibeles, unas palabras que después en el proceso vas a identificar. Al principio, ese estímulo solamente son ciertas señales que captas a través de tus sentidos. Sin embargo, esas señales, pues no son buenas ni malas, son objetivas. Están ahí están, simplemente ocurrieron. Al momento en el que ocurren esas señales, la segunda parte del proceso en el cual no tienes injerencia es en la aparición de emociones. Y aquí gran confusión y es importante esclarecerlo. Las emociones como tal, que son energía en movimiento, emoción, energía en movimiento. Es energía que aparece en tu cuerpo con cierta frecuencia, que tiene cierta, digamos, cualidad de frecuencia, pero que además también está acompañada por una mezcla, un coctelito químico. Cada emoción tiene su combinación de químicos, neurotransmisores, neuromoduladores, bioquímicos diferente. Y la función de esa emoción es llamar tu atención para que tú puedas tomar una decisión con respecto al estímulo que se te acaba de presentar.
Cada emoción trae un mensaje diferente. De hecho, de eso hablo a profundidad en mi libro de la alquimia del pensamiento para que podamos conocerlas. Es que si no las conocemos, ¿cómo las vamos a convertir en aliadas? ¿Cómo vamos a conversar con ellas? ¿Cómo vamos a entender qué es lo que nos quieren decir? Entonces, una vez que aparece la emoción, imagínate que en ese momento la emoción es ira, ¿va? Aparece la ira y la ira tiene dos funciones. Una, decirte hay alguien que es alguien o algo que está tratando de obstaculizar tus objetivos. Deshazte de ese alguien o algo. No te dice cómo lo hagas. Solamente te dice, deshazte del obstáculo. O la ira también puede tener la función de decirte, hay algo o alguien que está ejerciendo de manera injusta un pensamiento, una acción, un lo que sea. Entonces es la injusticia. Deshazte de esa injusticia. No te dice cómo lo hagas. O sea, aparece la emoción y las emociones, como este componente fisiológico, duran máximo más o menos 90 segundos. Aparecen, llevan tu atención para que sobrevivas y te adaptes y luego empiezan a reabsorberse. Pero la mayoría de las veces no se reabsorbe como se reabsorbería en un animalito. Un animalito huye del león y se desapareció el miedo. Aquí el tema es que después de la emoción empieza el proceso de percepción subjetiva. Primero se abren un montón de archivos en tu cabeza, esto a lo que le llamamos filtros internos. Eso que dicen, cada cabeza es un mundo, Roger, porque pues ante el mismo estímulo y la misma emoción, cada quien se le van a abrir archivos diferentes. Entonces, en ese momento se abre el archivo número 33 de tu abuelito diciendo, nunca en la vida permitas que nadie te falte al respeto. ¿Ah? Entonces se abre esa memoria y el momento en el que se abre esa memoria, esa creencia, eso que te dijo la religión, que te dijo tu mamá, tu abuelito, tu papá, lo que viste, lo que imitaste, lo que de tu cultura, lo que traes a nivel muchas veces inconsciente, eso va a originar algo que se llama, y es la cuarta fase, vamos con estímulo, emoción, filtros internos, y la cuarta fase son pensamientos. Empieza tu narrativa interna. Empieza ese, ay, pues, ¿qué le pasa? Ahora resulta, ¿qué le pasa? Yo venía concentrada y yo no fui y no es mi culpa y por qué me toca y por qué me dice eso y ta, ta, ta. Y entonces empieza esta cantaleta en tu cabeza, esta interpretación, esta narrativa de lo que acaba de suceder. Estos pensamientos, la mayoría de las veces, no son pensamientos conscientes, deliberados, intencionados, son patrones de pensamiento. Es decir, son patrones, es decir, pensamientos repetitivos, automatizados, habituales, que hemos heredado, que hemos imitado y que tendemos a tener ante determinados estímulos o determinadas creencias. Ese momento, esa narrativa, la etiqueta que le pones a la situación, la historia que te cuentas, va a hacer que la emoción se transforme en algo que es la quinta fase, que se llama sentimientos. Los sentimientos son emociones conceptualizadas que ya pasaron por el tamiz de la razón. Básicamente son resultado de tu narrativa interna. Entonces, esa emoción que estaba diseñada para aparecer y permitirte sobrevivir y adaptarte, se vuelve ahora psicológica. No es solo fisiológica, es psicológica. Entonces, a través de tu narrativa interna, tú vas a hacer que esa emoción o crezca, ¿no? Y entonces se magnifique y ya no es ira, ahora es odio. O se reduzca y entonces ya no es ira, es molestia, porque te contaste que pobre persona a lo mejor está muy estresada y entonces la está pasando muy mal y tuviste este pensamiento compasivo y entonces la ira se convirtió en molestia. O si seguimos rumiando el problema una y otra vez y llegas a casa y le cuentas a tu pareja y no sabes, y esta vieja que me gritó y qué tal, y luego vas al terapeuta y lo sigues contando y se lo cuentas a tu mamá y luego lo hablas con tu amigo y sigues rumiándolo y rumiándolo, hay un momento en el que ese enojo sostenido en el tiempo se vuelve crónico y se convierte en un estado de ánimo. Entonces ya no estás enojado, estás de mal humor, ¿va? Ya ni siquiera sabes por qué estás de mal humor. Es como llevas rumiando pensamientos de ira tanto tiempo que pues ya están cronificados y ahora ya estás buscando quién te la haga y no quién te la pague, ¿no? Al revés, más bien quién te la pague y no quién te lo hizo. Entonces, básicamente, entendiendo esto,
podemos comprender que él cambia la trama, es decir, él cambia tu interpretación de lo que estás viviendo, cambia tu narrativa, cambia la historia que te estás contando. Ten pensamientos conscientes, intencionados, y entonces acabas con el drama, porque la emoción se vuelve funcional, te permite activarte, resolver, pero no entrar en drama. Y se vale vivir la tristeza, pero de ahí a irte a una depresión es distinto. Y se vale enojarte, pero de ahí a volverte malhumorado, eso ya es distinto. Y se vale sentir dolor, pero de ahí a sufrir, entonces eso ya es diferente. Oye, y me gusta cómo lo llevas y cómo lo explicas, creo que está clarísimo. Y de alguna manera esto resuena en otro concepto que manejas, que ya medio lo mencionaste, pero me gustaría hacer un poquito más de doble clic ahí, y que tiene que ver con el mismo tema que te contaba aquí de la gasolina tóxica, y y lo dices muy, muy claro y fuerte, cuando dices, hay que convertir la mierda en abono. Es decir, ¿cómo? Ya explicaste el proceso, pero si quisiéramos entrar un poco más, ¿cómo convertir esta mierda en abono? Porque a veces, voy a ser grotesco, pero esta mierda es tan grande y tan pestosa y tan horrible para mucha gente que es difícil asimilar que puede ser un abono que, que produzca algo positivo de ella, ¿no? A ver, si yo te pregunto que cuál es vamos a hacer este experimento con toda la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál es tu animal de poder? Ese animal que dices, es que si yo fuera animal, tendría esas características. ¿Cuál te Mi viene a la animal mente de a ti? poder es el león. El león, ¿no? Entonces, ok, entonces la gente seguramente dice un león, una pantera, algún felino imponente, o a lo mejor dice un águila, un halcón, o a lo mejor te dice, no sé, lo que más escucho es un delfín, una orca o una ballena. Bueno, pues mi animal de poder, porque es el underdog de la naturaleza, es la lombriz. Y es que la lombriz es la gran alquimista de la naturaleza. Fíjate, crece, vive, regodeándose durante muchos años en un contexto poco envidiable, de humedad, de oscuridad, entre los desechos tóxicos de la naturaleza, o como bien dijimos, la mierda, básicamente. Entonces, ahí está la lombriz regodeándose, pero ojo, la lombriz no es víctima, no, ella no dice, ay, no, esto es lo que me tocó, qué horror, mira, mira al león, el rey de la selva, le hacen documentales, le hacen una película de Disney, tiene una obra de Broadway, y yo aquí, yo aquí, ¿no? Con cuerpo de popote flácido, ¿no? O sea, la lombriz no se cuenta esa película. Tampoco la lombriz es resiliente. Porque ahora vivimos en una sociedad, Roger, que nos dice, sé resiliente, aguanta, que la vida te pegue, pero tú resiste. Para mí la resiliencia no es desarrollo, para mí la resiliencia es una relación de codependencia con el universo, no es como el pégame pero no me dejes. Resiliente tampoco es la lombriz. ¿Qué es la lombriz? La lombriz toma lo que hay a su alrededor y a través de un proceso de asimilación y de digestión, la transforma en lo más nutritivo que tiene la naturaleza, que es el humus o el abono, a través de lo cual todo a su alrededor florece. Entonces, la lombriz no solo resiste, la lombriz transforma. No la veíamos venir, nadie se lo cuestiona, pero eso sí tenemos un dicho que dice, soy feliz como lombriz, ¿no? Entonces, como ahí está la clave, todo lo que hay detrás. O sea, si una lombriz, pese a sus poco envidiables circunstancias, es feliz, no es ni porque es víctima ni porque es resiliente, es porque se sabe alquimista, es porque sabe que tiene la capacidad de transformar en un tesoro absolutamente todo lo que vive, que todo tiene un para qué, que todo sirve para servir y que todo lo que vivimos, si lo sabemos integrar, conforma el gran rompecabezas de esa masterpiece que es nuestra vida y que es nuestra esencia y que es única. Hoy vivimos en una sociedad obsesionada, Roger, por sanar, ¿no? De pronto es como si sanar se volviera nuestra misión de vida. Y entonces ves a gente obsesionada por sanar, obsesionada por perdonar, obsesionada por...
nos hacen sentir que estamos rotos, que estamos descompuestos, que no somos suficientes, que todo lo que vivimos en nuestra niñez, esa huella de abandono, todo, tenemos que perdonarlo y sanarlo. Y a ver, yo no digo que está mal sanar y yo no digo, más bien sí. No, no, el objetivo no es perdonar. Perdonar nunca puede ser un objetivo. Perdonar es el resultado que se da solito, no como un acto heroico, sino como un resultado que se da solito cuando soltamos, cuando nos hacemos cargo y cuando resignificamos como la lombriz y transformamos lo que nos pasó en nuestro superpoder, como dices tú, Roger. Entonces, en ese momento, nuestro enfoque debe de estar no en sanar, sino en comprender que esas capas que hacen a una cebolla son lo que hacen que sea cebolla, lo que hacen que tenga esas cualidades intrínsecas únicas. Su superpoder es ser cebolla. Si la cebolla se obsesiona por quitarse las capas, en lugar de decir esto es lo que soy con orgullo, entonces pierde su esencia. El sanar realmente tiene que ser como la lombriz, resignificar, el transformar el problema en un proyecto, en darte cuenta que está bien que duela, que está bien sentir tristeza, enojo y todas las emociones, pero el lugar desde el cual las sientes, la historia que te estás contando mientras estás atravesando ese duelo. Por ejemplo, hoy, claro que se me sigue muriendo gente, por supuesto que sí. Y no es que deje de sentir tristeza, y los duelos son igual de profundos, pero ahora soy dueña de mi narrativa interna. Y ahora ya no le tengo miedo al dolor porque ya sé qué pasa, ya sé cómo es el proceso, ya es mi aliado, ya es mi amigo, ya le digo, hello, darkness, my old friend, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces puedo fluir con él. Así que creo que eso es, Me, convertirnos en lombrices. me encanta la manera en la que lo explicas. Estoy completamente de acuerdo. Creo que ahora que mencionabas el león, y yo lo digo aquí, y probablemente tenga que tener dos animales preferidos, porque algo que digo aquí, y tiene que ver con la nueva serie que sacó Nat Geo, no sé si ya la viste, de Underdog, está maravillosa, porque justamente lo que hace es decir a la gente, digamos, que no conocemos a la naturaleza de manera profunda, que pues francamente el león, el pavo real y muchos otros animales pues no necesitan quien los defienda, no necesitan quien los conozca, quien los, ¿sabes? Ellos ya son hermosos por naturaleza, son grandes, son imponentes, ¿no? Sino que hay una cantidad importante de underdogs, que son los antihéroes, que realmente son los que hacen maravillas, y esta magia de la que hablábamos en tu vida y en tu interpretación de la magia, para que las cosas funcionen de una manera que no estamos acostumbrados a entenderlo, ¿no? Se habla de una serie de animales que jamás hubieras pensado que existen y con unas habilidades extraordinarias que no tienen estos grandes mamíferos. Y ¿Y más mencionan bien, a la lombriz? fíjate que no he llegado al capítulo de la lombriz, Ah, ok. pero hablan de otros muy interesantes que tienen unas capacidades extraordinarias. Y sí, yo creo que en mi caso, por ejemplo, el asimilar el tema del león tiene que ver más bien con esta máscara a veces necesaria de la sociedad que necesitas para poder representarte, en mi caso, de una manera muy cruda, ¿no? Yo veo al león como alguien muy crudo, muy digamos, en una faceta de la pirámide de alimentación, pues muy cruda, ¿no? Tú ves al león asesinar y comer, y a muchos no les gusta porque les parece grotesco, pero pues es lo más natural que puede existir, ¿no? En esta vida y en esta necesidad de tener energía para poder sobrevivir. Entonces, bueno, me lo llevo de reflexión, Oye, está muy y padre. que, Dime. y que irónicamente la que cocina, perdón, la que cocina, la que consigue a la presa y la que asesina es la hembra. Claro, O sea, la totalmente. que caza es la hembra, ¿no? Sí, sí, ¿Cuánto, sí. qué cambio de paradigma, sí. No, y en general, bueno, muchas de los mamíferos, la hembra es quien consigue efectivamente. Oye, y a ver, hablaste de muchas cosas, ya distintas facetas, de diferentes ángulos. Creo que hemos abarcado muchísima
tu tesis, tu propósito, todo lo que te hace ser hoy lo que eres. Pero me interesa también, ahora yo estoy muy clavado y muy interesado, y no es que sea hoy, lo vengo haciendo desde que tengo por ahí de 15 años, 16 años, todo este tema de filosofía. Y en algún momento que leía yo a los existencialistas, pues uno no les entendí nada, ¿no? En su momento no entendí nada. Y ahora que lo estoy retomando con otra mirada distinta y con mucho aprendizaje de mí, de mis circunstancias, y como dices tú este tema del entendimiento de mí y de la asimilación de mí en mi contexto y en el momento que vivo, leyendo y releyendo a Camus, ¿no? Con este mito de Sísifo, eh, y esta paradoja entre la realidad irracional y entre el deseo de buscar sentido del hombre, existe esta parte durísima de la vida, que es esta del famoso absurdo, ¿no? Que se genera entre la tensión entre estos dos lados. Y eso me lleva a una palabra o una frase que tú tienes, porque así lo veo yo, por lo menos ahorita en esta relectura que tengo de Camus, que es el mirar al monstruo. Porque al final del día, esta parte, por lo menos en mi caso ahorita que estoy entendiendo de la tensión que existe entre estas dos partes, es mirar al monstruo. O sea, es mirar lo que no quieres mirar, de lo que no te quieres dar cuenta, pero que es fundamental si quieres, como decías tú, un proceso de sanación o quieres tú un proceso de entendimiento de la realidad desde el sentido que tú le quieres dar a la misma. O sea, esa parte o del dolor del que hablábamos hace rato, ¿no? Que todo mundo le huye. O sea, esa parte de mirar al monstruo, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan relevante es verlo de frente y poderlo enfrentar? Y claro, la vida te va llevando en diferentes etapas, en distintos momentos hacia idealmente una madurez, pero a veces por la falta de herramientas, a veces por miedo, a veces por no tener quizá alguien que te guíe, pues no lo ves de frente, ¿no? ¿Qué tan importante, Pamela, es ver al monstruo de frente? Mira, bien lo decía también Jung. Carl Jung decía algo como palabras más, palabras menos, que si tú no hacías consciente lo inconsciente, refiriéndonos en este caso a la sombra, al monstruo, pues entonces lo seguirás repitiendo, te acechará y lo llamarás destino. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros de entrada calificamos algo de nuestra esencia como monstruo, como monstruosa, como oscura, empezamos a evadirlo o a negarlo. Primero habría que identificar aquello de lo cual te avergüenzas, que te genera culpa, que no quieres ver de frente porque sientes que te va a confrontar, que te va a hacer sentir dolor. Si es una etiqueta que le pusiste como monstruo o como malo, porque te lo dijeron tus figuras de autoridad cuando eras chico, o la religión, o tu cultura, o de dónde viene, ¿no? Y si realmente eso es malo o no es malo. Por decirte, ¿no? Si a lo mejor de pronto de chiquito eras una persona muy sensible y que lloraba por todo y sentía muy intensamente, entonces te empezaron a decir como, no seas exagerado, ¿no? No seas dramático, o no seas tan débil, o no, y bueno, en una sociedad de pronto que todavía hay frases tan machistas como, no, los hombres fuertes no sienten miedo, son valientes, ¿no? Entonces empezamos a ver ese tipo de cosas como monstruos, como decir, es que me están diciendo que no está bien sentirlo, que no está bien sentir per se. Y automáticamente lo metemos abajo del colchón. Entonces hay un montón de cosas que conforman, como decías tú, del león. Imagínate que el león catalogara como monstruoso o como sombrío el comerse a otro animal, el matarlo y comérselo. El león no le pone etiqueta, sabe qué es lo que toca y qué es lo que tiene que hacer, es lo que va de acuerdo a su nivel de conciencia. Si eso pasara, pues entonces estaríamos un problema porque empezaría a haber leones vegetarianos. No, no es burla para los vegetarianos, ¿no? Cada quien decide lo que decide. Pero mi punto aquí es, así decidas que eso está mal o está bien, la etiqueta que le pongas a las cosas en tu vida, por favor, la que sea es respetable, pero que sea consciente, que no sea heredada y que no venga de un proceso de culpa, porque entonces, ¿cómo le llamabas tú a esa gasolina? Toxic Tóxica. fuel. Sí, sí. Es lo mismo.
El lugar desde el cual hacemos las cosas importa muchísimo. No es lo mismo decir yo soy vegetariano por un amor a mi cuerpo, por un amor a lo que yo creo que me genera el ser vegetariano, por un amor por el miedo o por la culpa. Hay emociones de baja frecuencia que no pueden ser quienes se apoderan de nuestras decisiones. Deben de traer nuestra atención y luego entonces actuar desde un lugar más alto. Pero bueno, ya ese es otro tema. Lo que te quiero decir con esto es, la vida siempre te va a mostrar tus monstruos. ¿Por qué? Porque venimos a esta vida a integrarnos, como somos, completitos, con pros y contras, con luces y sombras. Vivimos en un mundo de dualidad y somos seres duales y eso es perfecto. Así tiene que ser. En la medida en la que en lugar de obsesionarnos por sanarlo, aprendemos a amar a nuestros monstruos de manera incondicional y podemos amarnos incondicionalmente, podemos entonces crecer y evolucionar desde un lugar de autoaceptación radical. Eso no quiere decir que te vas a estacionar. Quiere decir que puedes crecer, pero no desde la culpa, no desde el miedo a ti mismo, sino desde el amor y la aceptación radicales. ¿Cómo se ve esto? Si yo en el momento en el que veo a una persona y siento envidia, ¿no? Supongamos, siento envidia y yo pienso que la envidia es mala, entonces me la trago, la meto abajo del colchón y esa envidia empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a bajar mi frecuencia y empieza a apoderarse de mí, empieza a acecharme. Pero si en lugar de etiquetarla negativamente, sencillamente digo, siento envidia, que es parte, es una emoción que sentimos todos en algún momento y que no es buena ni mala. Acuérdate que lo que hace que una emoción sea buena o mala es lo que haces con ella. Si yo reconozco para mis adentros, estoy sintiendo envidia y sé que la función de la envidia es decirme, hey, estás reconociendo en una persona externa algo que tú quieres para ti y que no te has dado la oportunidad de trabajarlo, de dártelo, un regalo que tiene otra persona que tú no te has dado a ti mismo y que añoras y que deseas. La envidia te invita a verte, a observarte, a decir, ¿qué necesito para mí? La envidia no está ahí para decir, tengo que destrozar a esa persona y hacerla menos para entonces yo sentirme más. No, para nada. Ese es un mal uso de la envidia. Entonces, si en lugar de etiquetar la envidia, la utilizas como lo que es y la haces funcional, eso te lleva a crecer. Cualquier emoción, cualquier pensamiento, cualquier monstruo, cualquier sombra no visto, no integrado, se espejea, Roger. Vamos a empezar a ver nuestros monstruos en las personas que nos rodean, en las situaciones, en las circunstancias, en el mundo, en la vida. Porque la vida te va a mostrar una y otra vez aquello que no has visto. Así que, como bien dice el budismo, no aversions, no attachments. En el momento en el que tú sientes aversión por algo, es porque hay un monstruo que no has reconocido en ti. En De el acuerdo. momento en el que tú sientes un apego brutal a algo, es porque hay un monstruo, muchas veces llamado vacío, que no has reconocido en ti. Entonces, desde la carencia y el vacío, no es porque no es vacío, es carencia. Y desde el miedo y el rechazo, no nos podemos mover. Sí, absolutamente. Y me encanta cómo lo miras, cómo lo entiendes, cómo lo explicas. Y Pamela, acercándonos un poco hacia el final de la plática, veo, no sé si es casualidad, pero muchos relojes atrás de ti. Y no sé si tenga algo importante en tu vida o no, pero quisiera preguntarte, ¿qué entiendes tú por el tiempo? Híjole, el tiempo ha sido de los retos más grandes que he tenido en mi vida. Yo, igual que tú, porque me lo comentaste, al principio sentía que tenía que vivir muy rápido, que el tiempo estaba limitado, yo sentía que me iba a morir joven, sentía que tenía como esta sensación de que el tiempo no alcanza, de que había que hacer muchas cosas porque si no, entonces la vida no valía la pena y porque entre más hacemos, pues más logramos y entre más logramos, más nos quieren y más valemos, ¿no? Entonces, de pronto el miedo era esa gran sombra o perdón, el miedo, el tiempo era ese gran monstruo, esa gran sombra que me acechaba constantemente. Y hoy la tengo atrás, pero solo porque cuando estoy aquí y yo estoy viendo este reflejo, lo veo de frente. Porque hoy
puedo tener un diálogo con el tiempo la mayor parte de las veces y decirle, eres mi aliado, no mi enemigo, no me estás correteando, eres ese recurso no renovable en donde tengo que vivir en absoluta conciencia, intención renovada y presencia, porque eres un regalo. Así que el tiempo ha sido uno de los grandes, grandes retos que he tenido que aprender y sigo en el proceso de resignificar en mi vida. Pues sí, el tiempo es, yo creo que el mejor regalo que tenemos y es el recurso que no se puede conseguir de vuelta. Así es. Pamela, ha sido un placer tenerte. La verdad es que, híjole, creo que podríamos hacer 3 podcasts de esto. Hay muchos temas muy profundos, muchos que nos conectan. Me encantó, la verdad es que esta parte en donde coincidimos sin querer, la verdad yo no tenía muy claro el tema de cómo tú veías la integración, pero creo que coincidimos y me gusta, y parafraseo lo que dijiste al principio, esta misión conjunta de construir hacia la integración y hacia la búsqueda de la plenitud de la gente a través de la integración. Eres una underdog sin duda, la verdad es que sí te puedes poner el adjetivo. Gracias, Y Roger. me gustaría, antes de terminar, que nos digas, para todos aquellos que quieren continuar la conversación con Pamela, que quieren preguntar, tomar sus cursos, leer sus libros, ¿en dónde pueden conectarse contigo? Pues mira, primero sí, similar llama similar, o como dirían, Dios nos hace y nosotros nos juntamos, o básicamente, qué padre resonar y poder, pues por algo, ¿no? Por algo nos llamamos y por algo estoy aquí. Así que gracias por ponerle alas a este mensaje y poder resonar juntos algo tan importante. Y me pueden encontrar tengo una página de internet en donde están mis libros, mis cursos, talleres, todo lo que puedo ofrecer, que es pamelayan.mx. Jan se escribe J-E-A-N. Entonces, pamelayan.mx. Y estoy en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, etcétera, como Pamela Jan MX, sin el punto, Pamela Jan MX. Yo respondo, así que por favor ténganme paciencia y yo ahí estaré en contacto con ustedes. Encantada de poder acercar todo esto que para mí ha sido tremendamente útil para tener una experiencia de vida, una vida que valga la pena ser vivida, pues ponerlo al alcance de todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Roger. Pues un placer de nuevo tenerte. Gracias. Esto fue Underdog X. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.